Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Aquí hay gato encerrado. ¿Cómo estás, Dulce Olvera? ¿Qué dice el frío? Pues aquí llegando ya jueves, pero jueves del gato encerrado. Pues traigo aquí mi suétercito de ¿cómo se le dice? De cuello de tortuga. De cuello de tortuga. Y medio gripada, pero sobreviviendo. Sí, es que está muy fuerte el frío. Creo que es un gran plan ir por un café, ir por la... Tú me debes un café. Te debo un café, por cierto. Aquí exhibiéndome. Favores de cobertura. Ajá, falta que te pague ese café, ¿verdad? Y te decía que un gran plan es tomar el cafecito, ir por la cobija de tigre o algo así y quedarse a ver el programa, que vamos a hablar de dos temas muy importantes, Dul, para tirar factos de el tren insurgente y también del Congreso, que está ahorita en llamas con tantas polémicas, Dul. Pues fíjate que sobre el tren insurgente, antes llamado Tren México-Toluca en tiempos de Peña Nieto, actualmente, de acuerdo al sondeo que hizo nuestro compañero José Manuel Fuentes, pues lo asimilan más con el sexenio del expresidente López Obrador y sobre todo con la presidenta Claudia Sheinbaum, que le toca inaugurarlo. Sin embargo, trae pues vicios muy importantes desde el inicio, Arturo. O sea, ni siquiera tenían las vías ya liberadas para empezar el proyecto. Y eso fue atrasando y aumentando el costo. De eso vamos a hablar, el detrás de la construcción. Sí, Dul, pues una obra que se extendió durante 3 sexenios. 3 sexenios duró esta obra y tú nos vas a detallar las cifras del sobrecosto muy importante que tuvo. Y pues, si te parece, entramos de lleno con la sección de lo que sabemos sobre el tren del insurgente. Una pausa y arrancamos. Bueno, pues esta semana, particularmente el 2 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la jefa de gobierno Clara Brugada, pues se tomaron la foto de la gran inauguración de este megaproyecto que va desde el Valle de Toluca y conecta hacia Santa Fe y Observatorio. Muy bonitas las fotos, la gente muy emocionada, incluso curiosa de pues probar qué se siente viajar en un tren e ir viendo pues la boscosidad del Valle de Toluca. Sin embargo, pues justamente hay que hablar de toda la serie de irregularidades, de vicios y de mala calidad de los trabajos desde el sexenio de Peña Nieto. Antes de irnos como tal a los datos, es importante ver el pulso de la gente, de estos usuarios que acudieron, algunos con curiosidad y otros pues como alternativa. Contaba la ciudadana, nuestro compañero José Manuel, la ciudadana Leticia, que ella suele viajar hacia Toluca en carro, pero ahora quiso hacerlo con esta alternativa. Sin más, vamos a escuchar a los ciudadanos, incluso uno de ellos viene de Chicago para conocer el tren El Insurgente. Tuvieron que pasar más de 10 años para que llegara a esta obra El Insurgente, el interurbano que conecta Toluca con Ciudad de México. Esta obra se bautizó como El Insurgente por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que esta obra inició en 2014 con el expresidente Enrique Peña Nieto. Por temas de corrupción y técnicos, tuvieron que pasar más de 10 años para que llegara esta obra. Fue construida con el objetivo de conectar la Ciudad de México con Toluca y también para satisfacer las necesidades de movilidad. Para ello, la presidenta de México finalizó esta obra el 2 de febrero de 2026. Recordemos que el presupuesto inicial de este tren era de 38,000 millones de pesos, pero con todos estos problemas que ya le comentaba, se elevó a 100,000 millones de pesos. Y es que se tuvo que esperar hasta el gobierno de la presidenta Sheinbaum para ser inaugurada. Por su parte, el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue inaugurando esta obra por tramos. Ahora ya llega Observatorio, y es que recordemos que una obra complementaria tiene que ver también con la modernización de la línea número 1 del metro que va de Observatorio a Pantitlán. Esto con el objetivo de conectar también con el tren y por supuesto con el ACEPTRAM, que va a conectar para todas las y los capitalinos y por supuesto para las personas que vienen del Estado de México. Para saber qué opinan de esta obra, platicamos con las y los usuarios. Vamos a escuchar lo que nos dijeron.
La verdad es que vengo a Toluca a veces para una documentación, pero me voy en el autobús o en carro y ahora quise vivir la experiencia aquí en el interurbano, porque lo vi en las noticias. Entonces vengo a vivir esa experiencia y a ver si es más rápido. Y seguro. Y seguro. Porque ¿cómo son sus viajes en carretera? Por ejemplo, en autobús, en carro. Están bien y rápidos, pero pues yo creo que es diferente el transporte. Entonces, pues, por eso vine. ¿Ya se había subido a algún tren? Sí, ya. ¿Y qué opina de los trenes? Es una maravilla. Es una maravilla. ¿Y qué opina usted como ciudadana que haya tardado mucho esta obra en concluirse? Casi 12 años. Pues a lo mejor tuvo sus pros o sus contras. ¿Y qué opina de que esté ubicada aquí, por ejemplo, la primera estación en Observatorio? ¿Le queda cerca? ¿Le queda lejos? Sí, me queda cerca porque estoy aquí en San Pedro de los Pinos. Entonces, para mí pienso que va a ser una maravilla todo esto, también así como el que va hacia Tultitlán, que es el suburbano. Y también, o sea, yo pienso que está bien el servicio. ¿Y también qué opina de la movilidad? ¿Llegó bien? Sí. O sea, tuve que tomar transporte en un camión para llegar aquí, pero todo bien y vengo a vivir la experiencia. Por último, y la pregunta que le estoy haciendo a la mayoría de las y los usuarios es, ¿con qué presidente de la República identifican esta obra? ¿Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum Pardo? Pues ahorita con Claudia. Isidro, ¿cómo le fue en este viaje? Muy bien, una experiencia muy relajante porque ponen música, los asientos pues, están cómodos y además la vista pues espectacular. ¿Y de qué recorrido hizo? Hice todo el recorrido, en la mañana salí de aquí a Sinacantepec, a la última estación, y ahorita de Sinacantepec hasta acá. ¿Cómo vio los precios? Pues se me hace bastante bien, el recorrido es de 100 pesos que es el total, y pues sí, para el servicio y el tiempo sí se me hace bastante bien. Y preguntarle, por último, ¿con qué presidente o presidenta de la República identifica esta obra? ¿Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum Pardo? Pues yo creo por el que le tocó inaugurarla, ¿no? Y ya había un trabajo de Andrés Manuel, pues con Claudia Sheinbaum. O sea, sí se siente como ese toque, ¿no? Femenino, yo creo. ¿Por qué vino a ver esta obra? ¿La va a utilizar ahorita? Sí, la voy a utilizar. Pues como tardó tantos años en hacerse y se ve como interesante, se ve el tren bonito, nuevo, y hay que ver cómo quedó, qué ventajas o desventajas tiene para utilizarlo. Esa es la razón de que estoy aquí, para conocer su trayecto. ¿Usted va a utilizarlo de manera continua o solamente es para ver? No, es ocasional. No es ocasional. Sí, pero no. ¿qué opina de que se pueda utilizar este tipo de trenes? ¿Usted está de acuerdo que los trenes de pasajeros vuelvan? Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas como que se disfruta más el paisaje, se disfruta más nuestra república, porque viaja en un avión, en auto, va uno todo concentrado, que no disfruta uno realmente el paisaje, las de los lugares, toda la naturaleza que puede observarse desde los trenes, y con calma, con mucho más razón. Y también preguntarle, ¿usted considera que los trenes también reducen accidentes en la carretera? Por ejemplo, ahorita que muchos van a Toluca. Bueno, se dice que todos los medios de transporte pueden ocasionar accidentes. El auto, se dice que el auto ocasiona muchos accidentes, el avión que ocasiona más accidentes que los autos, y sin embargo se utiliza la tecnología. Tenemos que vivir con los tiempos. Por último, preguntarle, ¿qué opina de que esta obra se haya tardado muchísimo en construir desde el gobierno de Enrique Peña Nieto? Esa es una buena respuesta, sin comentarios, porque realmente no sabe uno qué circunstancias hubo o qué encierra todo este tiempo en que se tardó en terminarla. ¿Por qué le llamó la atención esta obra? Porque yo no soy de aquí, de la Ciudad de México, y la he visto en YouTube. Entonces, ¿de dónde nos visitas, si se puede saber? De Chicago. De Chicago, bueno, ya tienen muchos trenes. Sí, pero estos son más bonitos, están mejores. ¿Considera que son mejores? Son mejores. ¿Y qué opina de los trenes? Pues aquí nunca he tomado un tren aquí en Ciudad de México, es la primera vez. Pero pienso que la experiencia va a ser buena. ¿Y qué opina de que esta obra tardó un poco, pero la retomó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento? Ajá. ¿Qué opina de que se haya recuperado esta obra que ya se había estancado con Enrique Peña Nieto? Pues me parece bien para los ciudadanos que puedan tener un mejor transporte.
Que, ya, no, a mí me gustaría que hubiera un transporte allá también, así como este. Pero no tenemos esa ¿cómo se llama? Esa oportunidad allá. Y esa ventaja, ¿no? Esa ventaja. Y por último, preguntarle, ¿con quién identifica esta obra? ¿Con Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel o Claudia Sheinbaum? Pues yo creo que con Manuel y Sherman, los dos. Con Andrés Manuel y Claudia. ¿Por qué vino aquí a ver al tren? Pues de hecho vine porque se ve bien en las pantallas y todo esto, entonces vimos que ya lo había viajado una ocasión y se ve muy bien, la verdad sí me gustó, únicamente que la vez pasada que todavía no se ignoraba todo, cuando quería salir pues no había razón, porque tenía que volver a pagar, ya nos explicaron la situación y que habían cancelado la salida hasta que no pagara el recorrido que había hecho. Hubo una controversia ahí con todo eso, pero sí vine porque sí me interesó y veo mucho pues esta parte de lo que es un beneficio para el país y algo que sí nos da a ver que pues está avanzando más, ¿no? Está haciendo muy bien la política estos años con la presidenta al lado de Chema. ¿Cómo ve de que se están recuperando los trenes como este tipo? Y también vemos que antes no les daba importancia a los trenes. Pues realmente yo creo que pues anteriormente en los sexenios de la política pues se echaron a perder todo, ¿no? Vimos todo eso y ahorita viene con más tecnología, mejor avance, mejor calidad de los trenes y la verdad es muy provechoso y aprovechar lo que está haciendo el gobierno pues para el beneficio. La verdad sí se ve muy bonito, se ve ya de tercera dimensión, la verdad. Por último, le quiero preguntar, entonces, ¿con quién identificaría esta obra? ¿Con Enrique Peña Nieto, Claudia Sheinbaum Pardo o Andrés Manuel López Obrador? No, creo que Andrés Manuel López Obrador fue el que inició un plan muy perfecto y creo que es el único, porque no, ni con otro partido, ni con otro gobierno, porque realmente pues no estaban saqueando el país, privatizando todo. O sea, hay muchas cosas que sí nos ha beneficiado y que ya a largos tiempos yo creo que ya próximamente lo veremos en el otro tren que va a ir para Veracruz, lo que está aquí en Querétaro y lo que vamos a ir en Hidalgo, que también va a pasar por ahí. ¿Por qué vino a ver esta obra? Más que nada por el uso que tengo que hacer constantemente por mi propiedad que tengo allá en Estado de México, en Toluca. Entonces va a hacer el recorrido de manera consecutiva. Constante, sí, en efecto, así es, joven. ¿Y qué opina de los trenes? No, pues es una magnífica obra. ¿Qué podemos decir? Si todo está a la vista, todo es de primer orden, pues las instalaciones también son modernas. Pues es un gran servicio que presta para la población, tanto mexicense como capitalina. Pues, también le quiero preguntar sobre el costo. ¿Lo ve bien? ¿Lo ve accesible? El costo, pues realmente es relativo porque puede, dependiendo también de la cantidad que se haga de servicio, de consumo, por así decirlo, de personas que habiten, que lleguen, que se instalen, o en fin, eso también va a depender mucho. Pero en este momento el puerto está bien, está tranquilo. Es un costo modesto, es un costo no es muy excesivo, dada la dificultad que surge a veces porque está transbordando camiones de etapa en etapa, de poblado en poblado, entonces está así ya directamente, pues ya ahorra uno tiempo, dinero y esfuerzo. Hay otra parte que me gustaría preguntarle. ¿Qué opina de que la obra se haya tardado mucho con Enrique Peña Nieto? Pues realmente son circunstancias ajenas a muchas otras situaciones, porque realmente no creo que sea culpa de nadie. En efecto, quizá falta de materiales, las instalaciones, el trabajo. No es fácil edificar una obra de esta magnitud. Lleva mucho tiempo, claro, a veces sí que se la limitaron, pero ya son otro tipo de situaciones que no son técnicas. ¿Qué opina de que también tenga conexión con el metro? Maravilloso, esa es una cosa maravillosa. Imagínate un torrencial de agua. Aquí no hay necesidad de estar corriendo de un lado a otro, sino aquí fácilmente baja para acá o sube de este lado. Regresamos y pues muy interesante, Edu, lo que comenta la gente sobre esta obra, El tren del insurgente. Sobre todo me llama la atención cuando le pregunta a nuestro compañero José Manuel Fuentes a la gente con quién identifican esta obra, si con Peña Nieto, si con López Obrador o con Claudia Sheinbaum. Y pues la mayoría de la gente la identifica con Claudia Sheinbaum, porque obviamente se inauguró recientemente, ya completa la obra, pero como dijimos viene de tiempo atrás y la parte más cuestionable se dio en el sexenio de Peña Nieto. Eso también lo resaltaremos mucho, de que ahí se dio el problema de mala planeación que elevó los costos, Dulce.
Así es, pues sin más vamos a nuestra gustada sección de lo que sabemos. Me llama la atención, Daen, Pascasio le dice a nuestro colega, a nuestro compañero José Manuel, que en todos los medios de transporte pues puede haber el riesgo de accidentes. Sin embargo, pues justamente si nos ponemos a revisar qué fue lo que hicimos en la unidad de datos, las auditorías, los informes de auditorías de esta Auditoría Superior de la Federación desde 2014, que fue cuando se arrancó la obra, a 2024, ya en el sexenio de López Obrador, particularmente en el tramo de Sinacantepec, que le correspondió a una empresa de los Hank González, de Grupo Atlacomulco, porque recordemos que este tren pues justamente es pues parte de el grupo político de Peña Nieto y justamente allá en Toluca. Ahí mismo, en ese tramo Sinacantepec, es donde se concentran sobre todo pues las observaciones de irregularidades. Algunas de ellas se subsanaron, pero otras no quedó claro que se hayan subsanado, y es por eso que retomo este tema de que pues, en cualquier medio de transporte puede haber accidentes. Lo que sabemos, Artur, en pantalla podemos ver pues justamente esta gráfica de barras que te mostraba hace unos momentos, donde se ve pues como tal el sobrecosto del tren del Insurgente México-Toluca, así lo bautizó pues el gobierno peñista, que fue el que arrancó esto. Son datos de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En una cosa que se llama análisis costo-beneficio, que lo pide la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de entonces Gerardo Ruiz Esparza, pues parte de este grupo corrupto de Atlacomulco, ya después fallecido durante la pandemia. En este análisis costo-beneficio calculaban un costo inicial de 33.471 millones de pesos, sin considerar el IVA. Y además, muy importante, planeaban solo 4 años de construcción. Exactamente. De 2014 a 2017. Es decir, Peña Nieto y Gerardo Ruiz Esparza debieron haber inaugurado esto, y esto sucedió apenas el lunes 2 de febrero de 2026. Sí, se extendió 3 sexenios, y pues dar la cifra ahí que está muy contundente, Dul, que tú sacaste. Un sobrecosto de 107,000 millones de pesos. Eso no es poca cosa, y también más adelante hiciste un cálculo de qué se podría hacer con ese dinero, Dul, porque pues es dinero público. Y también me llama la atención en este caso que a pesar de que hubo este sobrecosto tan alto y que se extendió tanto la obra, pues que yo recuerde no ha habido alguna sanción contra algún funcionario, alguna responsabilidad legal, me parece que no la hay, a pesar de que hubo este sobrecosto brutal, Dulce, de 107,000 millones de pesos, muy, muy fuerte. Las observaciones se piden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes bajo el cargo de Gerardo Ruiz Esparza, secretario peñista, que pues, actualmente está muerto. Ya falleció. Ya no hay a quien. Bueno, pues justamente esta gráfica dice de 33.471 millones de pesos y un plazo de ejecución en 2014 a 2017 a 141.196 millones de pesos, que sería, sin considerar inflación, sin ponernos exquisitos, Artur, más de 300% más respecto al estimado por el gobierno de Peña Nieto en este análisis de costo-beneficio que pide la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a una empresa internacional que se llama CENER. Bueno, pues justamente para dimensionar, te quise copiar como hiciste con el tema del Estadio Azteca. Buenísimo. Pues 107,000 millones de pesos es el sobrecosto. El gobierno federal de Claudia Sheinbaum terminó pues ya justo la inauguración, y con este tema de 141.196 millones de pesos a una obra que ese grupo y movimiento no planeó, sino que heredó del peñismo. Así es. Y ese dinero, pues siempre se dice que lo que se pierde en actos de posible corrupción podrían haberse invertido en la ciudadanía, en el sector de educación, en el de salud, en el que te guste. Y en este caso, pues justamente se puede asimilar a lo que en este 2026 el IMSS Bienestar está teniendo como presupuesto para la atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral. Recuerden que el IMSS Bienestar es lo que era antes el Seguro Popular para la gente que no tiene ni IMSS, ni ISSSTE o en Pemex. Sí, Dulce, tú mencionabas el tema de la corrupción. Que yo sepa, por lo que revisamos, no se tiene algo de pues presuntos desvíos, una cuestión así, pero también se da en el tema de la mala planeación otra vez.
ahí hubo muchos tramos de la obra que no se hicieron adecuadamente, que no tenían los permisos. Entiendo que en muchos tramos la gente protestó por esta obra, y hubo que cambiar la ruta. Entonces eso fue elevando los costos, Dulce. Sí, y justamente nuestros compañeros de Café y Noticias le preguntaron a Andrés Layuz, el director de la Agencia de Trenes ya del gobierno federal, pero que también estuvo atento a la obra cuando estaba en el gobierno de la Ciudad de México, porque recordemos que este tren abarca tanto Valle de Toluca como ya una parte de la Ciudad de México, claro. Coajimalpa y Álvaro Obregón, la parte de Santa Fe y demás. Entonces, él les explica que todo empezó mal desde el día 1. Exactamente. Él dice: cuando se licitó la obra, al día siguiente se cambió el proyecto. Al día siguiente, no fue tanto, al día siguiente hubo un cambio. Es decir, ya que se le habían repartido a las empresas, incluyendo una de los Jan González, la Peninsular, pues los contratos, es cuando se le cambia pues justamente todo el proyecto, y para entonces no tenían lo que se llama derecho de vía liberado. Justo eso. Por partes de ejidatarios, e incluso por casas. Por ejemplo, acá en la Ciudad de México, en la estación Vasco de Quiroga, que finalmente decide construir el gobierno de López Obrador, no tenían liberado pues una parte, un predio donde todavía había casas, entonces eso lo atrasó aún más. Sí, justo Andrés Layuz decía, eso generó un conjunto de problemas administrativos muy serios, porque licitar un proyecto que tiene un catálogo de conceptos, materiales, al día siguiente cambiarlo, implica que todo lo que se va haciendo se tiene que ir registrando como un concepto extraordinario, un gasto extraordinario, lo que le agregó una complejidad administrativa muy grande a la obra, que en parte explica toda esta tardanza en la obra, Dulce, lo que nos mencionó Andrés Layuz. Bueno, Andrés Layuz también desde el día lunes, ya en esta gran inauguración, pues suelta el dato de que pues este tren puede ser usado tanto por habitantes de la zona metropolitana del Valle de México, particularmente yo pienso en los que sufrían de observatorio hacia sus oficinas en Santa Fe, y ahora lo pueden hacer rápido en tren, y los habitantes del Valle de Toluca, de Sinacantepec y demás. Da el dato de cuántos usuarios pueden usarlo, y es en ese momento en que tú me mencionas no solo los usuarios, por ejemplo, de enero a octubre del año pasado, del Tren México-Toluca, que fueron más de casi 7 millones de usuarios en los tramos que ya estaban inaugurados, sino nos recuerdas los pasajeros de los otros trenes que hay en México, algunos de antaño como el Chepe. El famoso Chepe. Y otros pues más recientes como el Tren Maya. Sí, justo vimos los datos del sistema ferroviario mexicano para ver cuáles son los trenes más utilizados. Por mucho, ahora mismo es el tren suburbano, el que se toma, si mal no recuerdo, ahí por Buenavista, que tiene 37 millones de usuarios, tuvo de enero a octubre de 2025. Y en segundo lugar se ubica el Tren México-Toluca, con casi 7 millones de usuarios en ese periodo de enero a octubre, pero con esta ampliación se espera que crezca aún más. Y después en esta revisión pues me llamó la atención, por ejemplo, yo no recordaba que había un tren Tequila Express en Jalisco, por ejemplo, hay un Tijuana-Tecate, en fin, varios trenes ahí en el país. Y bueno, el gobierno de Claudia Sheinbaum le está apostando mucho al regreso de este medio de transporte, Dulce. Sí, ya no solo de manera turística, sino también de carga, y pues por ejemplo allá en la frontera norte, Coahuila, Estados Unidos, para exportación de vehículos, que es una zona de sector automotriz. Mira, Artur, no me sorprende que el tren suburbano que va de Buenavista, Ciudad de México, hacia municipios mexiquenses sea el más utilizado, porque precisamente son usuarios que vienen a trabajar acá, que vienen a estudiar acá, y luego se regresan a sus casas. Claro. Mismo caso que está pasando, como escuchamos en el sondeo, con los de México-Toluca. Yo pienso, y vuelvo a insistir en esas personas, para los que nos ven en la Ciudad de México pueden entender lo caótico que puede ser viajar en un camión del Metro Observatorio hacia llegar a Santa Fe, como le dicen. Sí, es muy complicada esa zona. Muy de cochistas, dirían por ahí. Exactamente, es muy poco amigable con los peatones, con los usuarios de transporte público. Ahora llegas pues muy bien acá en el tren. Y pues los turísticos, que son el Tren Maya, posteriormente de carga, y el más conocido, el Chepe,
también turístico, e incluso uno ya desapareció, que es uno que estaba en Cholula, por el tema de que todos los trenes en general no son redituables y le tienen que inyectar subsidios. Sí, así es. Se cuestiona mucho ahí el Tren Maya, pero se olvida que es de utilidad pública, no es que se esté planteando como un negocio, ¿no? Ese es como un cambio importante que se está dando en este sexenio. Y pues, insisto, retomar los trenes. Yo me acuerdo, otra vez me voy a exhibir por mi edad, que de niño mis abuelos me llevaban a Veracruz en tren, me acuerdo mucho de eso. Y ya después pues se fue desmantelando toda esa infraestructura. Por ahí recuerdo que Zedillo pues vendió por ahí o privatizó mucho ese tema. En fin, se fue perdiendo la infraestructura de los trenes, pero en este lapso con López Obrador y con Claudia Sheinbaum se ha retomado mucho este sistema de transporte, Dulce. Sí, a mí no me tocó, pero me cuentan familiares rumbo a Guadalajara también llegaron a una boda en tren. Esto que dices del uso social, porque no solo son para turistas, sino entre poblados, pienso claro. Tren Maya y pienso también aquí el Tren México-Toluca. Federico le dice a nuestro compañero José Manuel Fuentes que el costo no se le hace tan excesivo si se considera que le está ahorrando el uso de camiones entre poblados. Claro, sí. Sí, para mucha gente va a ser de mucha ayuda ese transporte. Otra vez insistir en que tuvo muchos problemas la obra. Y eso creo que se tiene que seguir revisando quién tuvo la responsabilidad de ahí, porque no solo fue Luis Esparza, seguramente hubo muchos involucrados, exactamente, las empresas ahí involucradas, que tú nos vas a contar ahorita un poco. Pero bueno, a la gente pues, sí les interesa, nos interesa que haya ahí una revisión, una rendición de cuentas, pero ya la utilidad pública pues va a ser muy importante para toda la gente que se transporta por ahí. Pues justo vamos a ir con eso, porque pues ahora sorpresivamente, Arthur, no le traemos una alerta fake, porque yo esperaba que salieran fakes precisamente sobre este tren por parte de la oposición, pero pues iba a ser un balazo en el pie, porque justamente las principales irregularidades se concentraron en el tramo de Sinacantepec, que se encargó sobre todo el gobierno de Peña Nieto. Al contrario, Alejandro Moreno, dirigente del PRI, nos sorprendió con este tuitazo. Sí, cara de Dulce. Alito Moreno tuiteó: la construcción del tren interurbano México-Toluca refleja la visión del PRI para impulsar obras de gran escala. En fin, lanzó un gran mensaje, pues queriéndose subir ahora sí que al tren, tal cual, al tren de esta obra, presumiendo ahí como si fuera un logro priista, cuando justo ya vimos que el principal problema de esta obra, los retrasos, el sobrecosto, se dio por la mala planeación del PRI en su momento con Peña Nieto, Dulce. Así es, pues tal cual, ¿de qué irregularidades estamos hablando? Por acá las tengo hasta en negritas. Trabas en la liberación de vías y trazos definidos. No tenían bien el trazo definido porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se había encargado previamente de hablar con los ejidatarios y con los colonos para liberar los derechos de vía, algo que pasó, por ejemplo, con el del tren que va a Laifa, también la gente que vivía al lado de las vías. Deficiencias estructurales, esto derivado del uso de materiales de mala calidad. También pagos indebidos a empresas por trabajos que ni siquiera habían hecho, e incluso un trazo inviable en Avenida Vasco de Quiroga, esto ya del lado de la Ciudad de México, cortesía del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Todo esto muestran las auditorías de 2014 a 2024 que consultamos en la unidad de datos para ustedes aquí en El Gato Encerrado. Ahora, el tramo de Sinacantepec, si podemos ver justamente en esta tabla, el tema de los tramos y las empresas que recibieron las licitaciones y luego ya cambiaron el proyecto, como decía titular Andrés Layuz. Tramo 1, construcción del tramo ferroviario Sinacantepec, del lado del Valle de Toluca. Le correspondió el contrato a la Peninsular Compañía Constructora y Constructora de Proyectos Viales de México. La Peninsular Compañía Constructora es de los Jan González, del Grupo Atlacomulco. Esto se dio desde julio del 2014. Y ojo aquí, porque se le contrató primero para ese tramo por más de 10,000 millones de pesos, pero a lo largo de los años se fue modificando. Acuérdense que esto tenía que estar listo en 2017, de acuerdo con el análisis de costo-beneficio, ya después lo ajustaron a 2018. Finalmente le terminaron dando más de 12,000 millones de pesos por precisamente toda esta serie de retrasos. El tramo 2 es la construcción del túnel ferroviario de casi 5 kilómetros. Ese le correspondió a Construcciones y Trituraciones y también a Ingenieros Civiles Asociados, una empresa también muy conocida de construcción, ICA. Esas licitaciones y contratos se le dieron el 8
el 6 de agosto del 2014 por más de 2,000 millones de pesos, finalmente se modificó hasta más de 3,000 millones. Y finalmente el tramo 3, que ya le correspondió más al gobierno de López Obrador y luego Claudia Sheinbaum rematarlo. Y Claudia Sheinbaum, tanto como jefa de gobierno como presidenta, las obras complementarias del tramo 3 para el viaducto elevado. Y aquí es donde viene la decisión del gobierno de López Obrador de agregar una estación, la Vasco de Quiroga, precisamente para incluirla en su proyecto de la sección nueva del bosque de Chapultepec. Y es claro. por eso que vemos a la gente tan ilusionada metiéndose al cablebús. Sí, claro. Más que para trasladarse de un punto a otro para ver el Panteón Dolores y el bosque y demás. Bueno, eso le correspondió a Vice, González Soto y Asociados, Pilotec y Grupo Copil. Específicamente lo de la estación fue ya el contrato en junio del 2021, más de 469 millones de pesos, que ya modificado llegó a más de 571 millones de pesos. Todo esto de acuerdo con análisis de costo-beneficio del tren insurgente ya de marzo 2024, ya realizado con los ajustes ya del gobierno del movimiento de la 4T y también los datos de la Auditoría Superior de la Federación. Ahora, particularmente en ese tramo, Artur, decías, no solo hay que ver a Ruiz Esparza ya fallecido y a estas empresas, sino pues justo también detectar la falta de la liberación de derecho de vía, los pagos indebidos y las deficiencias en obras. Sí, justo tú documentaste este tema de que en el tramo de Sinacantepec hubo amparos e inconformidades de comuneros y ejidatarios de las comunidades de Ocoyoacac, Acazulco, Coapanuaya, Tepezoyuca y el ejido otra vez de San Mateo Atenco, otra vez se menciona aquí. En fin, una serie de inconformidades y que llegaron también a lo legal de personas a las que pues tal cual no les consultaron que un tren iba a pasar ahí por sus tierras, Dulce, tal cual. Sí, en su momento nos tocó ir a la Marquesa y a toda esa zona para platicar con estos ejidatarios que estaban inconformes. Hubo 90 juicios de amparo relacionados con el derecho de vía. Este dato me lo dio el colega José Manuel. Fíjate, de estos 90 juicios de amparo, el 54% se relaciona con la privación total o parcial de ejidos o terrenos. Pues estamos hablando pues justo de zonas ejidales, de bosque bien bonito. 15% se relaciona con afectaciones ambientales, 9.8% con invasión y destrucción de propiedades y 3.3% con la falta de pago de indemnización. Y pues si te parece, ya por último, soltar estos conceptos, pues que sí algunas observaciones fueron reparadas, pero otras no. En el caso de Sinacantepec, vuelvo a lo mismo, en julio de 2016 se observaron rellenos de zapatas, escuchen esto, rellenos de zapatas con cascajo y desperdicios, juntas estructurales que no cumplían la separación del proyecto para las losas de la estación allá en Sinacantepec y cabezales de columnas con oquedades y acero expuesto. Esto por fortuna, luego de que la auditoría lo alertó, ya yendo presencialmente en julio del 2016, se reparó, pero luego hubo otro tipo de irregularidades que no queda claro si se repararon o no. También para el tramo del túnel elevado, que es la otra gran licitación que se le da a ICA y a Construcción y Trituraciones, en junio de 2019, ya en el periodo de López Obrador, se detectó que la losa de fondo de la galería se encontraba fracturada y hasta esa fecha, junio del 2019, no se proporcionó la documentación comprobatoria de que haya iniciado la reparación de los trabajos en esta galería técnica que se encontró fracturada. Dul, también documentaste este tema de que hubo un trazo inviable en la construcción del tramo 3, Observatorio Santa Fe, en ese caso a cargo del gobierno de la Ciudad de México, era Miguel Ángel Mancera en aquellos tiempos. Se detectó que el trazo original sobre la avenida Vasco de Quiroga resultaba inviable debido a que no se habría tenido que cerrar la vialidad, lo que afectaría la movilidad. En fin, otra irregularidad ahí en la obra a lo largo de los años, desde un inicio otra vez, exactamente. Ahí sí fue cortesía de Miguel Ángel Mancera que le correspondió ese tramo Observatorio Santa Fe y que le costó un sobrecosto a diciembre de 2018, ya cuando estaban concluyendo y le iban a pasar la estafeta a Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Un sobrecosto de 3.901 millones de pesos porque pues nadie se tomó la molestia de pues precisamente ver si este trazo era viable o no de acuerdo al entorno.
Sí, Dulce, siempre insistir que es dinero público, es dinero de todas y todos, y que ahí pues se malgasta, se va derrochando el dinero público, pues es muy lamentable. Pero bueno, ahí está el recorrido que hicimos por esta obra, Dulce, que ya está en funcionamiento hasta ¿Tú tienes hasta ganas de ir? Toluca. Sí, tengo muchas ganas de ir, la verdad sí. Me voy a lanzar un día. Una torta de chorizo verde. Uy, sí. Y aparte ir al estadio, yo nunca he ido al estadio de Toluca, entonces creo que es un buen De plan. veras, que eres FIFAs. Soy FIFAs, perdón. Saludos a Padilla, a Ale Padilla, nuestra compañera que le ¿Porque dio también risa es esto. FIFAs o...? No, le dio risa que te denominas FIFAs. Sí, Arturo FIFAs Martínez, así estamos. Bueno, pues FIFAs Martínez, cuéntanos cómo reporteaste. Ya nos pasamos al otro gran tema que les traemos en este Gato Encerrado. Gracias por continuar con nosotros y nosotras. Pues los círculos cercanos de los líderes del legislativo en Monreal, hasta hace muy poco Adán Augusto, y cómo incluso su círculo cercano está compuesto por mayoría de hombres y pocas mujeres. Estos días se ha estado hablando pues de manera superficial el tema de la estética tanto en diputados como en senadores, pero tú le rascaste pues justamente a quienes están gozando de sueldos de más de 100,000 pesos y que son cercanos a estos dos liderazgos. Sí, Dulce, fíjate que estuvimos revisando este tema desde hace semanas atrás, revisando este tema de los sueldos en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para encontrar estas élites doradas, les llamamos, estas nóminas de oro de funcionarios que ganan más de 100,000 pesos. Y pues de repente cayó esta coyuntura de que se va Adán Augusto López de la coordinación de Morena en el Senado, luego se da este tema de la estética y la Dyson y que si van ahí las legisladoras a hacerse unos tintes y demás. Y entonces de repente pues se juntó ahí, se dio una buena coyuntura, digamos, pero todo habla de este tema de pues del que lamentablemente hay muchos excesos todavía en el Congreso, todavía hay muchos lujos y privilegios ahí en el Congreso. Y bueno, una primera pieza que hicimos es sobre, en la Cámara de Diputados controlada por Ricardo Monreal, cuáles son estos funcionarios que ganan más de 100,000 pesos y muchos de ellos apegados a Monreal, al monrealismo, digamos así. ¿Qué te parece? Vamos a ver el video que preparamos, Dulce. Dale. En la Cámara de Diputados que controla Ricardo Monreal hay una clase dorada oculta de 116 funcionarios que ganan más de 100,000 pesos al mes. Al menos una decena trabajó para el gobierno de Monreal en la alcaldía Cuauhtémoc, y a varios ya los había colocado en altos puestos en el Senado, cuando tuvo ahí el control de la bancada de Morena, en la legislatura pasada. En los registros disponibles en la plataforma de transparencia aparecen 6 trabajadores administrativos de la Cámara con sueldos superiores a los 122,000 pesos mensuales. El que gana más es Mauricio Fara Guevara, secretario general de la Cámara de Diputados, con una remuneración neta de 127,000 mensuales y 245,000 de aguinaldo. Él antes tuvo un cargo idéntico en el Senado, también con Monreal, y fue secretario general en Diputados en el sexenio de Peña Nieto. Con sueldo de 122,000 pesos está el contralor interno Andrés Lozano Lozano, también el grupo político de Monreal, y quien dejó pasar el caso de falsificación de firmas y compra sobre precio de libros del político zacatecano. Otro nombre en la lista de los 122,000 es el de la secretaria de Servicios Administrativos y Financieros en la Cámara de Diputados, Alisa Clip. Ella trabajó en el gobierno de Monreal en la Cuauhtémoc como directora general de Servicios Urbanos entre 2016 y 2018. También con sueldo de oro de 122,000 pesos está el coordinador de comunicación social en Diputados, Rodolfo González Valderrama. Él es diputado suplente de Monreal y también lo suplió como alcalde interino de la Cuauhtémoc en 2018. Entre los 14 funcionarios de la Cámara que ganan 120,000 pesos al mes está Adolfo Román Montero, director general de Asuntos Jurídicos, y quien antes fue director jurídico de Monreal en la Cuauhtémoc. Jesús Octavio Chávez Ávila, director general de Auditoría de la Cámara, antes tuvo el cargo de Contralor Interno en la Cuauhtémoc, también con Monreal. Otra funcionaria, Patricia Elizabeth Nares Sotelo, es directora general del Sistema Institucional de Archivos de la Cámara de Diputados y ha sido colaboradora de Monreal. De hecho, editó uno de sus libros. También identificada como monrealista, con remuneración mensual de 115,000 pesos netos y 220,000 pesos como aguinaldo, está Cristal Pelayo Rodríguez. Ella es directora de la Unidad de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados y antes en la Cuauhtémoc fue subdirectora de Patrimonio Cultural, también con Ricardo Monreal al mando.
Bueno, pues justamente gracias a la unidad de datos por este video, me llama la atención, Arthur, que mucha de la gente del círculo cercano de Ricardo Monreal provienen desde la alcaldía Cuauhtémoc. Justamente él controló pues este corazón económico y cultural de la Ciudad de México en su momento. Sí, Dulce, al menos una decena de funcionarios que ahora tienen estos sueldos de oro en la Cámara de Diputados, antes trabajaron como Monreal en la Cuauhtémoc, y me llama la atención que varios de estos puestos pues son de manejo del dinero público otra vez, en la Cámara de Diputados, de finanzas, de contraloría, de auditoría, todas estas áreas muy sensibles que se supone que son para revisar que haya un uso adecuado del gasto, pues también son aliados de Monreal. Entonces cualquier situación, pues es difícil que haya una acción. Por ahí recordábamos que uno de estos funcionarios, por ejemplo, en su momento no hizo nada cuando se detectó este tema de las firmas falsas para comprar unos libros de Monreal, ¿te acuerdas? Hubo por ahí ese tema hace algún tiempo y pues no pasó nada del tema de la Contraloría. Y a ese funcionario pues es monrealista y sigue ahí en la Cámara de Diputados. Cuando estábamos grabando el guión, te volteé a ver cuando leí sobre Rodolfo González Valderrama, porque él gana 122,000 pesos mensuales, es no solo coordinador de comunicación social, sino aparte es el diputado suplente de Ricardo Monreal. Sí, Dulce, también eso pasa en el Senado, también el suplente de Adán Augusto tiene un cargo alto en la Cámara, y pues eso, lo que señalamos en este reportaje es que pues no hay como una, ¿cómo llamarlo? Como un filtro, un mecanismo transparente de cómo se asignan estos puestos, Dulce, con unos salarios tan altos. Parece que es más una cuestión ahí de amiguismo, de compadrazgo, de que tiene ahí su grupo político y lo va a meter ahí, y pues sin ninguna revisión de si cumplían con el perfil, ¿no? Si eran las personas adecuadas, y pues ahí están ganando unos sueldazos, Dulce. Pues ahí está. Ahora, para que vean que lo de la estética era lo de menos. El Senado, ya lo dices, año y 5 meses estuvo Adán Augusto López como pues justamente el coordinador de la bancada. Él decide renunciar, y cuando en esta rueda de prensa que da el domingo 1 de febrero, cuando empieza todo esto de la legislatura, le dicen si su equipo sí se va a mantener. Le preguntan a Nacho Mier, que es el que lo suple, y dice, pues de momento sí. Sí, no se anunció ningún cambio en este organigrama, en esta estructura de la Cámara de Senadores. En este feudo de Adán. Lo llamamos así, el feudo de Adán. Pues sí, es que sí, tienen todo el control ahí, otra vez, de todos los recursos. Su senador suplente es Palomera Cano, se llama el funcionario, pues es el de Servicios Administrativos, y él tiene a su disposición los 5,000 millones, me parece que tiene de presupuesto el Senado, y pues totalmente pues libre de cómo se manejan esos recursos, y hay muy poca transparencia, ¿no?, de las finanzas del Senado. Y bueno, ahí identificamos también este tema de los funcionarios. Me parece que son más de 60 funcionarios que ganan más de 100,000 pesos, y muchos de ellos otra vez cercanos a Adán Augusto. Si te parece, vamos a ver el reportaje que preparamos, Dulce. Adán Augusto López renunció a la coordinación de Morena en el Senado. Luego de 1 año y 5 meses con ese cargo, el político, rodeado de polémica por su patrimonio creciente, dijo que se enfocará en hacer trabajo territorial rumbo a las elecciones de 2027. En la Cámara Alta queda en su lugar Ignacio Mier como presidente de la Junta de Coordinación Política. Fue con ese puesto al mando del Senado con el que Adán Augusto López ubicó a varios de sus allegados en los principales cargos administrativos y de manejo presupuestal. De 62 funcionarios con sueldos de más de 100,000 pesos, al menos 13 personas trabajaron en su gobierno en Tabasco o en la Segov, cuando él estuvo a cargo de esa secretaría. Uno de ellos es Óscar Trinidad Palomera Cano, secretario general de Servicios Administrativos. Esa instancia define el manejo de los más de 5,000 millones de pesos que recibe cada año el Senado. Palomera Cano es senador suplente de Adán Augusto López y gana 130,000 pesos al mes. Antes trabajó en el gobierno de Adán en Tabasco, como secretario de Administración e Innovación Gubernamental. Otro personaje adanista es el tesorero del Senado, Abraham Ezequiel Zurita, con un sueldo de 124,000 pesos al mes. Él también trabajó para el gobierno de Adán en Tabasco, como coordinador técnico operativo en la Secretaría de Administración e Innovación. Un personaje más allegado al exgobernador de Tabasco es Gerardo Fragoso Díaz, quien ocupa el puesto de Contralor del Senado. Sí, la instancia encargada de fiscalizar el manejo presupuestal y de recursos de la Cámara Alta. En esta clase privilegiada con salarios de oro también hay expriistas que apoyaron a Adán Augusto cuando quiso ser presidente, entre ellos Nicolás Carlos Bellicia Abov,
con salario de 120,000 pesos al mes como secretario técnico del grupo parlamentario de Morena. Bellicia Abov fue diputado federal priista de 2009 a 2012 y diputado local, también tricolor, de 2018 a 2021. Otro caso es el de Miguel Ernesto Pompa Corella, quien fue secretario de gobierno en la administración de la política priista Claudia Pavlovich. En el Senado de Adán obtuvo el puesto de director general de análisis legislativo en el Instituto Belisario Domínguez con un sueldo de 120,000 pesos al mes, aunque en noviembre pasado se ratificó su nombramiento como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. De la lista de 62 funcionarios del Senado con un salario de más de 100,000 pesos al mes, al menos hasta el tercer trimestre de 2025, solo 14 eran mujeres, como ocurre en la Cámara de Diputados controlada por Monreal. Los hombres dominan el organigrama con los puestos e ingresos más relevantes. Bueno, pues gracias otra vez a la Unidad de Datos Multimedia por este video. Ahora, aprovechando pues que justamente El Gato Encerrado es un programa donde planeamos que pues, tú y yo como reporteros vengamos a compartirles no solo nuestros resultados, sino el detrás de. ¿Cómo sacaste estos datos sobre los sueldos de oro? Sí, Dul, vamos a contarle a la gente que nos está viendo cómo hicimos este trabajo de reporteo, cómo lo reporteamos en la sección. Bueno, los sueldos de la Cámara de Diputados y del Senado se pueden consultar directamente en su página, esa es una opción, pero otra es meterte a la Plataforma Nacional de Transparencia, que es lo que hicimos en este caso. Ahí los descargamos los datos. Entonces, nada, entras a tu buscador, el que tú elijas, y pones Plataforma Nacional de Transparencia, y ahí entras a la página. Y el primer paso es picarle en la casilla hasta arriba que dice Información Pública. Ahí está la información que deben publicar por ley las diferentes instancias, sea cual sea, desde gobierno federal, en este caso el Congreso, el INE, la que tú quieras. Ahí está lo que por ley deben publicarla. Entonces le picas ahí en Información Pública y ya te van a aparecer otras opciones. En este caso, como es el tema de la Cámara de Diputados y el Senado, que son instancias federales, le picas a la opción que dice Federación y luego seleccionas a la institución que quieres revisar, de la que quieres ver los datos. En este caso, el ejemplo que ponemos aquí en pantalla es el de Cámara de Diputados. Ya eliges ahí, le picas Diputados y te va a salir otra pestañita abajo, unos cuadritos de colores, donde vienen ahí el tema de los sueldos, ¿no? El organigrama, presupuesto de la Cámara de Diputados, del Senado y demás. Y en este caso le picamos en sueldos. Okay. Ahí le picamos en la casilla de sueldos. Ya en los colorcitos. Exactamente, que está ahí de moradito. Le picamos y ahí ya te da la opción de revisar ahí la información directamente en la plataforma. Vienen así el nombre del funcionario, su cargo y cuánto gana. Pero también te da la opción, que es la que más agradecemos, de descargar un Excel. Entonces te descargas ahí una base de datos y ya ahí el tema pues ya es de niño rata tal cual, de meterte ahí en el Excel, ir filtrando los datos. En este caso pues filtramos los salarios más altos. Ahí metes unas funciones en el Excel y vas sacando este tema de los ingresos, insistimos, y filtramos para identificar cuáles eran los que ganaban más de 100,000 pesos y así obtuvimos la información dulce, básicamente, para ir filtrando. Ya que tenemos después la lista, pues ya fue una cuestión ahí sí de revisar nombre por nombre estos funcionarios que ganan más de 100,000, quiénes eran. Y ahí ya pues es buscar fuentes hemerográficas, meterte a periódicos, notas web de diferentes portales, y para comprobar que tuvieron ciertos cargos, pues ya meterte otra vez a la PNT, ¿no? Para revisar declaraciones patrimoniales, en fin, documentos que comprueben que cierto funcionario trabajó con Adán Augusto en Tabasco o con Monreal en la Cuauhtémoc, y así fuimos haciendo la investigación y pues ya después, ya felizmente, ya cuando tienes todo filtrado y identificado, pues ya es el momento feliz de redactar, Dulce, ya la investigación. Me pongo a pensar en no sé si contraste, pero sí complementación entre ser niño rata de Excel y, por ejemplo, lo que se hizo en los colegas de que cubren la fuente del Senado esta semana, ¿no? Ir y descubrir una estética, abrir la puerta y grabar. Ese es un reporteo, digamos, de campo. Claro. Pero esto de ser niño rata, podría decirse fácil, así yo ya le pongo sueldos y ya tengo la nota. No, ahí es justamente donde entra el conocimiento de la unidad de datos, de estar primero pues sabiendo utilizar el Excel en cuanto a filtros y en cuanto a tener pues tu propia metodología de determinar los que ganan más de 100,000.
Sí, ya después era darle sentido a la información, por ejemplo, también meterse a entender cómo funcionan las cámaras. Eso también me llevó un tiempo, identificar que hay un secretario de servicios administrativos, ¿no? Cómo está el organigrama, quiénes son los que tienen más poder en las dos cámaras, en fin. Eso también fue parte de la investigación. Y bueno, también con esta búsqueda de datos, hicimos una tercera nota con el tema de género, Dul. Sí, porque pues justo hace ratito decías que la estética la usan las legisladoras, también lo usan los legisladores, claro. Pero aquí es interesante saber que los que toman las decisiones, en este caso Monreal y en su momento Dan Augusto, se rodean sobre todo de hombres. Sí, en la nota identificamos que hay una paridad de género en cuanto a la cantidad, ¿no? Hay cerca de 250 diputados y cerca de 250 diputadas, igual en el Senado, en el número, pero ya cuando revisas, por ejemplo, en el tema de las bancadas, pues nada, en el momento solo hay una coordinadora y además está el tema de los puestos administrativos. Si te parece, vamos a ver la pieza y la seguimos comentando. ¿Hay paridad en el Congreso? En la Cámara de Diputados y en el Senado de la República actualmente solo hay una mujer como coordinadora de bancada. Y en ambos casos, los puestos administrativos de mayor rango y con salario más alto están acaparados por hombres. Como ya te contamos en reportajes previos, varios de estos personajes con sueldos de oro son cercanos a Ricardo Monreal y a Dan Augusto López Hernández. Aunque el político tabasqueño ya renunció a la coordinación morenista en el Senado y ahora ese cargo lo tiene Ignacio Mier. En la Cámara de Diputados hay 253 diputadas y 247 diputados. Monreal preside la Junta de Coordinación Política y Kenia López Rabadán la mesa directiva. Pero después Morena, PRI, PAN, el Partido Verde y el Partido del Trabajo tienen a hombres como jefes de bancada. La única coordinadora es Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano. De 51 comisiones legislativas, mujeres presiden solo 26. Y los hombres encabezan las de varios temas clave, como la de puntos constitucionales, reforma política electoral, anticorrupción y vigilancia de la Auditoría Superior. Otros órganos relevantes, como la sección instructora y el Comité de Administración y de Ética, son también presididos por hombres. Y en cuanto a los puestos administrativos, de 116 funcionarias y funcionarios con sueldos netos de 100,000 pesos o más, solo 31 son mujeres, apenas el 26%. Además, entre los 10 funcionarios con mayor rango y los sueldos más altos, solo hay una mujer. La secretaria de Servicios Administrativos, Alisa Klip-Moshinsky, quien trabajó para Monreal en la Cuauhtémoc como directora de Servicios Urbanos. Y en el Senado se observa algo muy similar. Ignacio Mier preside la Junta de Coordinación Política y Laura Itzel Castillo la mesa directiva. Pero ahora mismo no hay ninguna mujer como coordinadora de bancada. En cuanto a puestos administrativos, son hombres quienes tienen las principales responsabilidades. Cercanos a Dan Augusto López están a cargo de la Secretaría General de Servicios Administrativos, la Contraloría, el área de Tesorería e incluso Comunicación Social. En la lista de 62 funcionarios que ganan más de 100,000 pesos al mes en el Senado, hasta el tercer trimestre del año solo aparecían 14 mujeres, es decir, el 22%. Y en el grupo de los 11 funcionarios con el rango salarial más alto, que es de entre 122 y hasta 130,000 pesos mensuales, solo hay una mujer. Sí, justamente me quedo pensando en la toma de decisiones que recaen pues justamente en estas personas que ganan más de 100,000 y que en su mayoría son hombres, y a las legisladoras pues me vino esta imagen desagradable de Monreal llamándolas batichicas. Ah, sí lo recuerdo, claro, qué momento. Sí. Sí, pues es todo un tema. Por ahí la gente nos decía en los comentarios en el video en YouTube que pues no importa el género, decían algunos, ¿no? Que lleguen los mejores y que no pasa nada. Pero el tema es que no se da orgánicamente, ¿no? Si tú no pones una cuota, en muchos casos van a seguir siendo hombres, porque pues históricamente los hombres han dominado cualquier estructura que quieras, ¿no? De organización social, digamos, siempre ha habido este dominio. Entonces, pues ahí debe buscarse, creo que un mecanismo. Por ejemplo, en las bancadas, que solo haya una mujer ahora mismo, pues está muy desigual, Pues muchas gracias, Arthur, por este trabajo
pues justamente de rascar en metadatos y traerlos ya masticaditos aquí, no solo al gato encerrado, sino a sin embargo al aire. Pues gracias por sus comentarios a lo largo de esta noche, gracias por acompañarnos. No sé si ya se acabaron el café. Yo no tomo café en la noche, pero me debes un café. Te lo debo, sí, no se me olvida. La próxima, en la primera toma, va a aparecer el café que te lo estoy pagando, la apuesta. Pues gracias por sus comentarios y también a lo largo del programa estuvieron viendo pues justamente este correo que abrimos en la producción para que ustedes nos manden no solo comentarios del contenido, sino dudas o solicitudes de información y datos que quieran que estemos peloteando en el gato encerrado. Pues listo, Dul, pues muchas gracias por vernos y nos vemos el próximo jueves. Descansen. Que estén bien, gracias.